Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo es la segunda parte de una serie sobre el increíble lenguaje humano. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Características del lenguaje humano. La lingüística moderna ha identificado una serie de rasgos fundamentales que permiten comprender por qué el lenguaje humano es una capacidad única dentro del mundo natural. Entre los investigadores más influyentes en este campo destaca el lingüista Charles F. Hockett, quien propuso una serie de rasgos de diseño que diferencian el lenguaje humano de la comunicación animal. Una de las características más importantes es la arbitrariedad del signo lingüístico. Esto significa que no existe una relación natural o necesaria entre una palabra y el objeto o concepto que representa. Por ejemplo, no hay ninguna razón intrínseca por la que el animal conocido como perro deba llamarse así. En otras lenguas reciben nombres completamente distintos como dog en inglés o chien en francés. La relación entre significante y significado es producto de una convención social aceptada por los hablantes de una comunidad lingüística. Gracias a esta arbitrariedad, las lenguas pueden desarrollar vocabularios enormemente diversos y adaptarse a nuevas realidades culturales e históricas. Otra propiedad esencial es la productividad o creatividad lingüística. Los seres humanos pueden producir y comprender un número prácticamente infinito de mensajes a partir de un conjunto limitado de sonidos, palabras y reglas gramaticales. Esto permite generar expresiones completamente nuevas que nunca antes habían sido pronunciadas y aún así ser comprendidas por otros hablantes de la misma lengua. La productividad constituye uno de los aspectos más distintivos del lenguaje humano, ya que ningún sistema de comunicación animal conocido posee una capacidad comparable para crear mensajes novedosos e ilimitados. Esta característica explica también cómo las lenguas evolucionan constantemente, incorporando nuevas palabras y formas de expresión para responder a los cambios sociales, científicos y tecnológicos. Igualmente relevante es el fenómeno del desplazamiento, que consiste en la capacidad de hablar sobre objetos, personas, acontecimientos o ideas que no se encuentran presentes en el momento de la comunicación. Los seres humanos pueden referirse al pasado, planificar el futuro, describir lugares lejanos o imaginar situaciones que nunca han existido. Esta facultad permite transmitir experiencias, construir relatos históricos, elaborar teorías científicas y crear mundos ficticios. Aunque algunos sistemas de comunicación animal muestran formas limitadas de referencia a elementos ausentes, el lenguaje humano desarrolla esta capacidad de manera extraordinariamente compleja y flexible. El lenguaje humano también se caracteriza por la doble articulación o dualidad de estructuración. Esta propiedad implica que los mensajes lingüísticos se organizan en dos niveles. En un primer nivel se encuentran unidades mínimas sin significado propio, como los fonemas o sonidos de una lengua. En un segundo nivel, estas unidades se combinan para formar elementos con significado, como palabras y morfemas. Gracias a este sistema, un número relativamente reducido de sonidos puede generar una cantidad inmensa de palabras y mensajes. La doble articulación constituye uno de los mecanismos que hacen posible la extraordinaria economía y eficiencia del lenguaje humano. Otra característica fundamental es la transmisión cultural. Aunque los seres humanos poseen una predisposición biológica para adquirir lenguaje, ninguna persona nace hablando una lengua concreta.
Cada individuo aprende el idioma de la comunidad en la que crece mediante la interacción social con otros hablantes. Por ello, las lenguas se transmiten de generación en generación y forman parte del patrimonio cultural de cada sociedad. Esta transmisión cultural explica tanto la continuidad histórica de las lenguas como la enorme diversidad lingüística existente en el mundo. Además, permite comprender por qué el aprendizaje de una lengua está estrechamente relacionado con el entorno social y cultural del individuo. Asimismo, el lenguaje posee una notable capacidad de reflexibilidad, o función metalingüística, es decir, la posibilidad de utilizar el propio lenguaje para hablar sobre él mismo. Los seres humanos pueden analizar palabras, discutir reglas gramaticales, estudiar significados o reflexionar sobre los usos comunicativos de una lengua. Esta capacidad metalingüística resulta fundamental para el desarrollo de la educación, la investigación lingüística y la enseñanza de idiomas. Ningún otro sistema de comunicación conocido presenta un nivel comparable de autorreflexión simbólica. Otra propiedad destacable es la semanticidad, que se refiere a la asociación sistemática entre los signos lingüísticos y determinados significados. Las palabras no son simples sonidos emitidos al azar, sino unidades que representan conceptos, objetos, acciones o relaciones. Gracias a esta correspondencia entre forma y significado, los hablantes pueden intercambiar información compleja y construir conocimientos compartidos sobre la realidad. La semanticidad convierte al lenguaje en un sistema simbólico altamente eficiente para la organización y transmisión del pensamiento humano. Por último, una característica especialmente importante es su naturaleza social. El lenguaje no surge ni existe de manera aislada, sino dentro de comunidades humanas. Su función principal es facilitar la interacción, la cooperación y la transmisión de conocimientos entre individuos. A través del lenguaje se construyen identidades culturales, se establecen normas sociales, se preservan tradiciones y se desarrollan instituciones. En consecuencia, el lenguaje debe entenderse no solo como una capacidad cognitiva individual, sino también como un fenómeno profundamente social que desempeña un papel esencial en la organización y evolución de las sociedades humanas. En conjunto, estas características muestran que el lenguaje humano constituye un sistema de comunicación excepcionalmente complejo. Su arbitrariedad, creatividad, capacidad de desplazamiento, doble articulación, transmisión cultural, reflexividad, semanticidad y dimensión social han permitido a la humanidad desarrollar formas de pensamiento abstracto, transmitir conocimientos acumulados durante generaciones y construir las complejas civilizaciones que existen en la actualidad. Por ello, el lenguaje es considerado por numerosos lingüistas, antropólogos y neurocientíficos como uno de los logros evolutivos más significativos de nuestra especie. El lenguaje humano y su estructura cerebral. El lenguaje humano constituye una de las capacidades cognitivas más sofisticadas desarrolladas por nuestra especie y representa un rasgo distintivo que ha permitido la transmisión acumulativa del conocimiento, la organización social y el desarrollo cultural. Desde una perspectiva neurocientífica, el lenguaje no puede entenderse únicamente como una habilidad comunicativa, sino como resultado de complejos procesos neuronales que involucran la percepción, la memoria, la comprensión conceptual, la planificación motora y la producción de significados. Durante gran parte del siglo XIX y buena parte del XX, predominó una visión localizacionista según la cual determinadas regiones específicas del cerebro eran responsables de funciones lingüísticas concretas. Sin embargo, los avances en neuroimagen funcional, electrofisiología y neurociencia cognitiva han demostrado que el lenguaje emerge de la actividad coordinada de amplias redes neuronales distribuidas, aunque algunas regiones desempeñan un papel especialmente relevante en dicho proceso.
Las primeras evidencias científicas sobre la organización cerebral del lenguaje proceden de los trabajos de los neurólogos franceses y alemanes del siglo XIX. Las investigaciones de Paul Broca mostraron que las lesiones en una región del lóbulo frontal izquierdo provocaban graves dificultades para producir lenguaje articulado, aunque los pacientes conservaban gran parte de su capacidad de comprensión. Posteriormente, Carl Wernicke identificó una región localizada en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo cuya lesión ocasionaba problemas de comprensión lingüística, a pesar de que los pacientes podían seguir produciendo palabras y oraciones con relativa fluidez. Estos descubrimientos dieron origen al modelo clásico de las áreas de Broca y Wernicke, que durante décadas constituyó la base del estudio neurológico del lenguaje. Actualmente se sabe que el área de Wernicke se sitúa principalmente en la región posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante y participa de manera importante en la comprensión del lenguaje oral y escrito. No obstante, la investigación contemporánea ha demostrado que el procesamiento lingüístico no depende exclusivamente de dos áreas aisladas. Estudios recientes realizados mediante resonancia magnética funcional muestran la existencia de una red lingüística central formada por regiones frontales y temporales predominantemente localizadas en el hemisferio izquierdo. Esta red participa tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje y mantiene una intensa comunicación interna que permite integrar sonidos, palabras, estructuras gramaticales y significados. La neurocientífica Evelina Fedorenko y sus colaboradores sostienen que esta red constituye un sistema funcional especializado que almacena conocimientos lingüísticos y realiza operaciones fundamentales para combinar palabras y construir mensajes con significado. Al mismo tiempo, dicha red interactúa con sistemas perceptivos, motores y de razonamiento más amplios que contribuyen al uso efectivo del lenguaje en contextos reales. La organización cerebral del lenguaje también presenta una importante dimensión evolutiva y del desarrollo. Diversas investigaciones indican que las bases neuronales para el procesamiento lingüístico comienzan a establecerse desde etapas muy tempranas de la vida. Incluso antes del nacimiento, el cerebro humano es capaz de discriminar determinados patrones sonoros del habla. Durante los primeros años de vida se produce una rápida maduración de las conexiones entre las regiones temporales y frontales, permitiendo el desarrollo progresivo de capacidades fonológicas, léxicas y gramaticales. Según los estudios de Angela Federici y sus colaboradores, la adquisición del lenguaje depende tanto de predisposiciones biológicas heredadas como de la interacción constante con el entorno lingüístico y social. La consolidación de estas redes neuronales continúa durante la infancia y la adolescencia, reflejando la extraordinaria plasticidad del cerebro humano. Otro aspecto relevante es la estrecha relación entre el lenguaje, percepción y acción. Investigaciones neurocientíficas recientes han mostrado que comprender palabras y oraciones no implica únicamente activar regiones lingüísticas tradicionales, sino también áreas relacionadas con la percepción sensorial y el control motor. Por ejemplo, cuando una persona escucha verbos asociados a movimientos corporales, pueden activarse regiones motoras vinculadas a las acciones descritas. Este hallazgo sugiere que el cerebro procesa el significado de manera distribuida, integrando experiencias perceptivas y corporales en la construcción del conocimiento lingüístico. Desde esta perspectiva, el lenguaje aparece como un fenómeno profundamente conectado con otros sistemas cognitivos que permiten interpretar e interactuar con el mundo. Las investigaciones más recientes han ampliado aún más esta visión al mostrar que el significado de las palabras se representa mediante patrones neuronales distribuidos en diferentes regiones cerebrales. Estudios realizados con registros neuronales directos sugieren que el cerebro organiza las palabras según categorías semánticas y relaciones conceptuales,
más que únicamente por sus características sonoras o gramaticales. Estas evidencias indican que la comprensión lingüística implica la activación coordinada de amplias redes que integran memoria, conocimiento conceptual y experiencia previa. En consecuencia, el lenguaje no puede considerarse una función localizada en una región específica del cerebro, sino una capacidad emergente que surge de la interacción dinámica entre múltiples sistemas neuronales especializados. En conclusión, aunque las áreas de Broca y Wernicke continúan siendo elementos esenciales para la producción y comprensión lingüística, actualmente se reconoce que el lenguaje humano depende de la cooperación entre numerosas regiones cerebrales que integran información auditiva, motora, conceptual y social. Esta compleja arquitectura neural explica la extraordinaria capacidad humana para generar un número prácticamente infinito de mensajes, comprender significados abstractos y transmitir conocimientos entre generaciones, convirtiendo al lenguaje en uno de los logros evolutivos más importantes de nuestra especie. Los componentes del lenguaje. La fonología. La fonología es la rama de la lingüística que estudia la organización de los sonidos de una lengua y las reglas que determinan cómo estos pueden combinarse para formar palabras. A diferencia de la fonética, que se ocupa de la producción física de los sonidos, la fonología analiza su función dentro del sistema lingüístico. La unidad básica de estudio es el fonema, entendido como la unidad mínima capaz de distinguir significados. Por ejemplo, en español, la diferencia entre las palabras casa y caza depende de la sustitución de un fonema por otro. Cada lengua posee un inventario particular de fonemas y un conjunto de reglas que determinan cuáles combinaciones son posibles y cuáles no. Este componente resulta esencial porque constituye la base sonora sobre la que se construyen todos los demás niveles del lenguaje. Sin la capacidad de reconocer y diferenciar los sonidos propios de una lengua, la comunicación verbal sería imposible. La morfología. La morfología estudia la estructura interna de las palabras y los mecanismos mediante los cuales éstas se forman. Su objeto de análisis son los morfemas, las unidades mínimas dotadas de significado o función gramatical. Gracias a los procesos morfológicos, una lengua puede crear nuevas palabras, modificar su significado o expresar relaciones gramaticales como género, número, tiempo verbal o persona. Por ejemplo, la palabra niños está compuesta por el lexema niñe, que aporta el significado principal, y los morfemas o y s, que indican género masculino y número plural. La morfología permite comprender cómo las lenguas organizan y amplían su vocabulario, además de explicar la enorme capacidad productiva del lenguaje humano para generar expresiones nuevas a partir de elementos ya existentes. La sintaxis. La sintaxis se ocupa de las reglas que gobiernan la combinación de palabras para formar oraciones y estructuras más complejas. Su función principal consiste en explicar cómo se organizan los elementos lingüísticos para producir mensajes gramaticalmente correctos y comprensibles. Las palabras no se agrupan de manera arbitraria. Cada lengua establece patrones específicos de orden y relación entre sus componentes. Por ejemplo, en español, la oración "el estudiante escribió el informe" sigue una estructura diferente de otras posibles combinaciones que resultarían incorrectas o ambiguas. La sintaxis permite que las relaciones entre sujeto, verbo y complementos sean interpretadas adecuadamente por los hablantes. Desde las propuestas de la gramática generativa desarrolladas por Noam Chomsky, este componente ha sido considerado fundamental para explicar la capacidad humana de producir y comprender un número prácticamente infinito de oraciones a partir de un conjunto limitado de reglas.
La semántica. La semántica es la disciplina encargada del estudio del significado lingüístico. Analiza cómo las palabras, las expresiones y las oraciones representan conceptos, objetos, acciones y relaciones del mundo real o imaginario. Este componente permite comprender el contenido de los mensajes y las relaciones de significado entre las distintas unidades lingüísticas. La semántica investiga fenómenos como la sinonimia, la antonimia, la polisemia y las relaciones entre conceptos dentro de una lengua. Además, estudia cómo el significado de una oración surge de la combinación de los significados de sus elementos constituyentes. Gracias a este nivel del lenguaje, los hablantes pueden compartir conocimientos, describir experiencias y construir representaciones complejas de la realidad. La lingüística moderna considera que la semántica constituye uno de los pilares fundamentales para entender la capacidad humana de simbolizar y conceptualizar el mundo. La pragmática. La pragmática estudia el uso del lenguaje en contextos reales de comunicación. Mientras la semántica se centra en el significado codificado por las palabras y estructuras lingüísticas, la pragmática analiza cómo ese significado se interpreta en función de la situación comunicativa, las intenciones del hablante y los conocimientos compartidos por los interlocutores. Un mismo enunciado puede adquirir significados distintos dependiendo del contexto en que se emplee. Por ejemplo, la expresión "hace frío aquí" puede funcionar simplemente como una observación o como una petición indirecta para cerrar una ventana. Los estudios pragmáticos muestran que la comunicación humana no depende únicamente de las reglas gramaticales, sino también de factores sociales, culturales y cognitivos que permiten a los individuos inferir significados implícitos. Diversos especialistas sostienen que la pragmática opera de manera complementaria con la semántica en todos los niveles del lenguaje, contribuyendo a que los mensajes sean interpretados correctamente dentro de situaciones concretas de interacción. La relación entre los componentes. Los componentes funcionan como partes de un único sistema. Cuando una persona habla, selecciona sonidos organizados fonológicamente, los combina en palabras mediante procesos morfológicos, construye oraciones siguiendo reglas sintácticas, transmite significados a través de la semántica y adapta el mensaje al contexto gracias a la pragmática. Esta interacción explica la extraordinaria complejidad y eficiencia del lenguaje humano, una facultad que permite comunicar información, expresar emociones, transmitir conocimientos y construir relaciones sociales. Bueno, esta fue la segunda parte. No os perdáis la siguiente. Venga, hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. ¡Chao!